¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el día de hoy vamos a analizar un perfil que me parece muy interesante, pero a la vez muy complicado de analizar, porque detecto una gran congruencia por parte de este perfil político y bueno, es uno de los perfiles que tiene, creo yo, por momentos ciertas incongruencias, ciertas inconsistencias y cierta falta de coherencia o coincidencia entre sus palabras, sus discursos con respecto a sus acciones. Me estoy refiriendo al caso de Gerardo Fernández Noroña. Ya he hablado de Noroña en diversos aspectos y sí quiero aclarar aquí, no es problema de los analistas que en ocasiones tengamos que analizar perfiles que son tan incongruentes o incoherentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando analizas perfiles de este tipo? Pues no es precisamente que nuestro análisis sea poco acertado o que nos estemos contradiciendo, es que precisamente estamos analizando perfiles políticos que se contradicen a sí mismos, ¿no? Se contradicen a sí mismos, por ejemplo, perfiles como el de Noroña, así como otros perfiles como Donald Trump. No los estoy igualando, obviamente son políticos distintos, con perfiles políticos distintos, orígenes distintos, carreras políticas distintas. Lo único que estoy comparando de estos dos ejemplos que acabo de dar, como de Trump y de Noroña, es su incongruencia por momentos, ¿no? Y lo he hablado hasta el cansancio por parte de Trump, y en este caso lo haré en el caso de particular de Gerardo Fernández Noroña, que insisto, habrá quien diga, oye, pero es que tú estabas diciendo hace algunos meses que Noroña esto y ahora estás diciendo este otro, y no es que hayamos cambiado de opinión precisamente, no es que tampoco nos estemos contradiciendo a nosotros mismos en nuestro análisis, sino que resulta complicado, insisto, analizar perfiles que tienen líneas por momentos incongruentes porque, insisto, el error no es el del análisis, el problema es su incongruencia, que por momentos resulta en la confusión misma del resto, ¿no? De quienes los vemos y de quienes vemos cómo actúan. Por tanto, ese es el problema que desata la incongruencia, ¿no? Que parece que un día son unos, que al otro día son otros, que en tribuna son unos, que en la vida cotidiana y privada y personal son otros. Entonces, ahora, no olvidemos de paso que la natura humana, nuestra propia naturaleza, al final del día, no solo ellos, sino todos nosotros, tenemos nuestras contradicciones, ¿no? No podemos olvidar que todos tenemos contradicciones, que todos tenemos claroscuros, que todos tenemos virtudes y defectos, y que no somos perfectos. O sea, para que tampoco se vaya a pensar que aquí estamos analizando a humanos como si fuesen santos, ¿no? O con el estándar de santos, ¿no? Somos humanos, somos imperfectos, pero tampoco podemos caer en el abuso, ¿no? Y decir, bueno, es que somos imperfectos y tengo mis defectos, y con ese pretexto o bajo ese pretexto justificar altos niveles de incongruencia, que es bien distinto, ¿no? ¿Y por qué es importante analizar la congruencia de los perfiles políticos? Sobre todo, primero porque tienen la gran mayoría de ellos cargos públicos, cargos muy relevantes y cargos que al final del día impactan en la vida pública de millones de personas, en este caso de millones de mexicanos, en el caso de Noroña, o en el caso de Donald Trump, de millones de estadounidenses, ¿no? Esto no es un tema de chisme barato, la gente se confunde, insisto, en su deficiente forma de entender la política y piensa, ¿no? Desde su estándar y desde sus límites y alcances, y piensa que estos son chismes de lavadero, ¿no? Y que menos en Semana Santa deberíamos de estar hablando mal del prójimo, porque no estamos hablando mal del prójimo, estamos analizando perfiles políticos que tienen responsabilidades públicas, ¿no? Entonces, esto no es un tema de chismes de lavadero, como a veces la gente llega a confundir. Esto tampoco es personal, no es un tema que uno tenga un problema personal con alguno de estos políticos, al contrario, esto tiene que ver con una responsabilidad social y es responsabilidad en realidad de todo ciudadano
de estar siempre teniendo a sus funcionarios públicos bajo el escrutinio público. Es una responsabilidad ciudadana, o sea, no es ni siquiera un hobby. Tendría que ser una responsabilidad. No lo estamos haciendo porque estamos aburridos. No lo estamos haciendo porque para entretenernos, para divertirnos y queremos empezar a hacer chismes para matar el tiempo. No están entendiendo, insisto, que esto no es un tema de chismes, ni de aburrimiento, ni de entretenimiento, ni de estar criticando al otro nomás por estarlo criticando. Este es un tema, insisto, de una responsabilidad fundamental ciudadana que lamentablemente los ciudadanos no se hacen cargo de estar vigilando a sus funcionarios públicos y en ese sentido tampoco de estar exigiendo cuentas y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, dado esta introducción, perdón, necesitaba darla porque sí creo que hay muchísima confusión en la ciudadanía, en la sociedad en general, de cómo entiende este tipo de análisis, de este tipo de críticas, de este tipo de cuestionamientos. Y piensan, hay quien llega a pensar que esto no se debe de hacer incluso, ¿no? Y lo pueden tomar prácticamente desde cualquier ámbito, desde la visión religiosa de que, insisto, casi como si estuviéramos hablando de la lista de los 10 mandamientos, ¿no? De que no hay que hablar mal del prójimo, pero también lo pueden hablar desde este fake espiritualismo que es como tipo dejar, ¿cómo es esta famosa frase de vive y deja vivir, ¿no? O sea, tú a lo tuyo, tú a tu vida, y si tu vida está bien y si tú te encargas de ti mismo, porque el cambio solamente está en ti mismo, todo lo demás se va a arreglar, todo lo demás va a estar bien, ¿no? Insisto, en este estado zen, fake, pero zen, supuestamente zen, ¿no? Siempre he hablado, ¿no? Incluso en este tema espiritual, ya si nos vamos a esas, la espiritualidad también tiene que ver con no solamente tu vida, no solamente con tu mundo, ni con el mundo el pequeño mundo de los que te importan. Tiene que ver con las comunidades. Si realmente te sientes tan elevado, si realmente te sientes tan iluminado, no solo puedes pensar que el cambio está en ti mismo y que mientras tú estés bien todo lo demás está bien, cuando además estamos en un mundo en que prácticamente todo está mal y está de cabeza este mundo. No te puedes limitar a pensar que la espiritualidad es tu mundo y nada más, y si tu mundo está bien todo lo demás se arregla, o si dejas de ver las cosas que están pasando a tu alrededor, todo lo demás de alguna manera extraña se va a arreglar y se va a componer. Así no funciona el mundo, así nunca ha funcionado. Aquellos que caen en estas trampas creo que también empiezan a confundir, y por eso es que yo le llamo despectivamente la fake espiritualidad, el fake spiritualism, porque por momentos las formas de la apatía, de la ignorancia, del desentendimiento, del conformismo, de la indolencia, de la indiferencia se terminan disfrazando de este velo, ¿no? De la espiritualidad. Y de nuevo, insisto, yo diría es una gran hipocresía, ¿no? Em, Porque no puedes decir que si tú estás bien, todo lo demás está bien cuando el mundo está en guerra, por ejemplo, ¿no? Y cuando esa guerra en cualquier momento nos puede caer a nosotros mismos. Cuando hay tantas muertes, cuando hay tantos genocidios, no puedes estar diciendo que nada más porque prendes velas y te subes a tu mat a hacer yoga, todo el mundo va a estar bien y todo el mundo está bien y todo está bien, y en ese sentido, mientras tú estés bien, todo está bien, porque parece ya una esquizofrenia. La espiritualidad, insisto, la más alta, la verdadera, tiene que ver con preocuparte por tu comunidad y por el estado de tu comunidad. Y también creo que una verdadera espiritualidad debe de considerar sin duda la defensa de tu comunidad. Y en ese sentido ya estamos escalando una espiritualidad activa, a una espiritualidad verdadera, que si ves que a tu pueblo le está pasando algo, a tu comunidad, a tu medio ambiente, a tu planeta, a tu tierra, salgas y la defiendas, si es que verdaderamente tienes una espiritualidad, y no te quedes a hacer yoga en tu casa, ¿no? Con tus velas y tus inciensos, porque entonces es una falsa espiritualidad. Y lo que tú tienes más bien es una egolatría, un egoísmo repugnante disfrazado de espiritualidad. Y así es como se vende hoy esta famosa fake espiritualidad, ¿no? La espiritualidad falsa, que no es más que el egoísmo haciendo yoga.
Es un egoísmo encendiendo velas, encendiendo inciensos y diciendo, no importa que haya un genocidio en Palestina mientras yo esté bien aquí haciendo yoga y subiendo mis videos a las redes, mientras parezca que soy un gran iluminado y un salido de la Matrix, ¿no? Alguien que ya logró salir de la Matrix. No, 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 no hay que confundir las cosas. Insisto, hoy todas las cosas se confunden y se pervierten. Doy toda esta introducción porque, insisto, todo este activismo que a veces intentamos realizar algunos, que además tratamos de que vaya en el sentido de, pues, hacer conciencia y una conciencia activa, ¿no? Que de entrada se vuelva consciente, pero también en algún punto activa. Que de entrada tome posturas, pero también que tome acciones. Que tome posturas políticas, pero también que tome acciones y emprenda acciones políticas. Porque este mundo lo necesita. El mundo en el que estamos viviendo lo necesita. Entonces doy todo este introducción que me podría haber saltado intro, ¿no? Así, saltar intro. ¿Por qué no lo hago? Porque, insisto, hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia, hay mucha confusión de por qué a veces uno está aquí, por ejemplo, haciendo análisis de temas sobre todo públicos. No nos metemos realmente aquí, nunca me he metido en la vida privada de nadie, de que con quién sale, de que con cuántos anda. Es más, acaba de surgir un escándalo, si no mal recuerdo, de Kristi Noem con su esposo, y la verdad es que no lo tocaré ni lo tenía pensado mencionar, solo lo tomo como ejemplo para darnos cuenta que no todo es tampoco necesario tocar, ¿no? Tampoco se requiere cruzar ciertos límites. Si bien yo sí considero que todo lo personal es político, todo lo político es personal, hay creo que cosas que son totalmente irrelevantes, ¿no? O sea, y que cada quien en efecto ya tiene una decisión, una libertad sobre sus propias vidas y lo que hace, como dirían las abuelitas, de sus vidas, así se quieran hacer de sus vidas un papalote, pues que lo hagan. Siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros, porque ahí ya estamos hablando no de tu vida personal, sino de cómo tus decisiones están afectando a otras personas. Y es ahí donde está una línea muy sutil y una línea delgada de las famosas decisiones políticas y políticas públicas. Por eso el problema, ¿no? De que la línea es tan delgada que llega un punto en que todo lo personal es político. Pongo un ejemplo. Los conservadores de corrientes políticas en general, los más tradicionales, los más fundamentalistas, los más libertarios, que a veces se venden como libertades, pero son a veces sumamente conservadores, ¿no? Y ocupan mucho este término de libertad, pero es la libertad que ellos entienden y la libertad que a ellos les gusta. Es muy curioso que a un libertario cuando tú le digas, oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, del matrimonio entre homosexuales? Muchos te van a decir que están en contra. No digo que todos, pero muchos te van a decir que están en contra. Y ahí empieza a hacer cortocircuito. Cuando ya te das cuenta que no es una libertad, pues, en el más estricto sentido de la palabra, sino es la libertad que a ellos les gusta desde el marco moral, ético-moral que a ellos les gusta. Cuando hablas, por ejemplo, del aborto, pues también podríamos tomar esa decisión como la libertad de la decisión de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y en los debates generalmente ahí es donde está el problema, porque ellos te van a decir, los más conservadores, que es una libertad que se está tomando sobre, no solo sobre su cuerpo, sino sobre otra vida. Y ahí es donde pues está todo este debate, ¿no? Que generalmente siempre ocurre con el tema del aborto, ¿no? La decisión de abortar entonces se vuelve un dilema entre la decisión de la mujer de decidir sobre su cuerpo y lo que en contraparte los conservadores dicen la mujer no puede decidir sobre el cuerpo ni sobre otra vida. Sobre su cuerpo sí puede decidir, pero no puede decidir sobre el otro cuerpo y la otra vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, insisto, cuando se habla de libertad, son libertades a modo, a la carta,
son libertades, como decía hace rato. O sea, ejemplos clásicos como el matrimonio entre homosexuales, para muchos conservadores sigue siendo pecado, em, y sigue siendo algo que ellos consideran equivocado, pecado, em, y por tanto no apoyan el matrimonio gay, por ejemplo. Y eso viene pasando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, este es el problema cuando hay tanta confusión, vaguedad, ambigüedad en la forma de entender ciertos conceptos. Y el problema es que al final cada lado va a querer instaurar su visión a través de su código de valores, su sistema de valores, eh, y al final eso se termina aplicando en políticas públicas al punto en que en algunos casos llega hasta el punto de terminarse em, aplicando en leyes, ¿no? Se termina de legislar, digamos, y eso es lo que ya empieza a generar problemas porque pues están los que obviamente se resisten a ciertas leyes, los que apoyan ciertas leyes, y ahí es donde está el problema, ¿no? Que básicamente se intenta, lo voy a decir de manera muy resumida, imponer el estilo de vida a partir de las creencias propias a otras personas y viceversa, ¿no? Entonces, ahí es donde está la lucha, ¿no? El debate público generalmente, en que estamos debatiendo con códigos morales, con códigos éticos, con visiones, e incluso con hábitos cotidianos mismos, con hábitos culturales que se contraponen. Y aquí el problema, y generalmente yo creo que uno debe de siempre tener esto, ¿no? en mente, es mientras las decisiones que tú tomes no afecten a otros, yo creo que no sé por qué estamos discutiendo tanto, ¿no? Pero ahí ya se mezclan muchos temas, ¿no? Religiosos, morales, éticos, sistemas de valores, donde cada quien considera que su sistema de valores es el correcto y se termina casi defendiendo estos sistemas de valores como dogmas, ¿no? De manera muy fanática, dogmática, fundamentalista, como diciendo mi forma de vivir la vida es la única forma correcta de vivirla y es la única forma posible y por tanto mi forma de vivir la vida es la misma forma en que quiero que el resto de personas viva, ¿no? Y ahí es donde entramos en problemas serios, ¿no? Porque ya estamos tratando prácticamente con fanáticos y con dogmáticos, adoctrinados, y allí pues hay toda una mezcla de personas religiosas, cada uno defendiendo además por si fuese poco sus respectivas religiones, como si fuesen además pocas, ¿no? Cada uno defendiendo a su Dios, cada uno defendiendo sus sagradas escrituras, cada uno defendiendo sus Biblias, sus Torás, lo que tú quieras, sus Corán, y ahí es donde entramos en graves problemas como lo hemos estado viendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, por eso es que al final, y doy toda esta introducción de casi 20 minutos, todo lo personal es político, ¿no? Muchas veces no se entiende cuando decimos eso. Bueno, sí, pero ¿qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que tu forma de vida se vuelve política y la política se vuelve también tu forma de vida. Por tanto, toda decisión política y toda decisión personal nos termina de alguna manera influyendo, ya sea directa o indirectamente. Y de ahí que surge esta frase que de hecho, si no mal recuerdo, surge desde las épocas feministas: todo lo personal es político, y es cierto, ¿no? Ahora, dando esta introducción bastante extensa de 20 minutos, la doy, insisto, para que se entienda por qué hacemos análisis de ciertas figuras políticas, y vuelvo a decirlo, porque todo lo personal es político. No lo hacemos por el chisme, no lo hacemos por los likes, porque en este canal lo menos que me importa son los likes. Muchos estamos tratando de trabajar por otras cosas, muchos estamos guiados y de alguna manera lo que nos mueve son no los likes, no la fama, son las convicciones. Y en este sentido, insisto, aquí no lo estamos haciendo ni por interés, ni por chisme, ni por likes, ni por fama, ni por viralidad. Lo estamos haciendo tal vez por un proyecto que puede empezar en lo personal, pero también puede ser en lo social. Esto tiene que ver con convicciones más altas, con propósitos mayores. Esto tiene que ver también con la defensa nacional, como empecé diciendo.
La espiritualidad incluso también es política. Y esto tiene que ver con que tenemos que tomar posturas para defender lo que es nuestro, desde la tierra, desde la gente que queremos, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestra nación, pero también hasta nuestra dignidad, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra forma de pensar. Todo eso se tiene que defender. Y ahora sí podríamos estar hablando de libertad mientras esa defensa se mantenga viva. Cuando defendemos lo esencial, entonces sí estamos hablando de libertad. Cuando defendemos nuestro pensamiento, cuando defendemos nuestra alma, nuestro espíritu, ahí sí estamos hablando de la verdadera libertad. No cuando otros perdidos hablan de libertad y de tanto que la hablan, que por cierto, insisto, la libertad desafortunadamente es una de las palabras más usadas, más utilizadas, más mal utilizadas en ese sentido. La palabra libertad es una de las palabras más prostituidas de la historia humana probablemente, porque por libertad te han vendido esclavitud, como te la están vendiendo hoy mismo, ¿no? Al puro estilo orwelliano. Y en este sentido hay muchos que la malgastan, que la devalúan, que deprecian la palabra libertad de tanto que la repiten, pero que al final no significa absolutamente nada, como los libertarios mismos, ¿no? Y estos que se la pasan gritando viva la libertad carajo sin saber un carajo de lo que están hablando. Como los Mileyes, por ejemplo, como Javier Milei, como los Verástegis, como los Sonsoneguis, como los Salinas Pliegos, ¿no? Prostituyendo la palabra libertad, pero no sabiendo en realidad qué carajos tiene que ver, ¿no? Con lo que ellos se supone que están impulsando, defendiendo y adoctrinando, porque al final en el fondo de todo, ellos están siendo financiados por intereses muy perversos, muy mezquinos, muy corruptos. Eh, Insisto, vendiendo esclavitud por libertad, ¿no? Esclavitud de pensamiento de inicio. Y personas como Javier Milei, ¿no? Que hablan de libertad pensando en un mundo que ni siquiera ya existe porque ni el neoliberalismo ya lo apoyan muchos, el libertarianismo menos, libertarianismo, como se quiera traducir, pues ya realmente no sabemos exactamente qué significa en este mundo de tiranos, cuando empezamos viendo desde el primer día que se empezaron a poner aranceles y yo siempre digo, ¿qué de libertario tiene un arancelario? Es lo más opuesto que puede existir a un libertario, pues un arancelario, pero ahí tienes a estos libertarios defendiendo al arancelario proteccionista número uno del mundo, pero además ya bélico, que es Donald Trump, un tirano ya en potencia. Fachos todos estos, ¿no? Fachos defendiendo a fachos, pero hablando de libertad y diciendo viva la libertad carajo, aunque ni ellos mismos sepan de qué están hablando de libertad cuando nunca existió el libre mercado, hablando de libertad cuando la mano invisible nunca fue invisible y siempre fue una mano sumamente visible que fue la mano de la intervención gringa toda la vida y de las corporaciones y del régimen anglosionista. ¿De qué mercado, de qué mano invisible, de qué libre mercado nos están hablando? ¿De qué carajos de libertad están hablando? Porque eso es lo peor. Todavía dices, bueno, están hablando de la libertad de mercado. Cuando hablan de libertad, hablan de la libertad del mercado, de la libertad económica. Pues es que eso también es una farsa. De hecho, es la principal farsa de todas las farsas. Toda la economía siempre ha sido una farsa, una burla, una manipulación, una imposición. Otra forma de hacer guerra también, de manera indirecta. Hoy mismo lo estamos viendo, ¿no? Hoy mismo en tiempo real estamos viendo esto, como el comercio siempre se ha utilizado como una forma y mecanismo de guerra y se sigue utilizando hasta el día de hoy. Tenemos a Hormuz, pero además tenemos hoy como se están haciendo prácticamente ya una lucha de divisas globales para tirar el petrodólar y que haya ascenso a otras monedas, ¿no? Entonces, al final del día todo es una gran farsa y por eso es que cuando te hablan de libertad tendrás que poner mucha atención a qué se supone que te están vendiendo cuando ellos hablan de libertad. Y yo hasta el momento, en tantos años que vengo criticando a Milei, desde que asumió la presidencia por allá del octubre o noviembre de 2023, por ahí no me acuerdo cuándo fue, nunca he escuchado a una sola persona que de manera directa le cuestione a Javier Milei qué entiende por libertad. Pero ahí siguen todos estos libertarios engañados, ¿no? Dando maromas, ya no saben ni qué decir ni qué defender, porque los tienen atrapados y los tienen en cuatro. Bueno,
una introducción de 24 minutos para justamente explicar. Todo lo personal es político, todo lo político es personal. Cuando la política te impacta de frente, generalmente ya es demasiado tarde porque la gente así funciona. Es hasta que ya tiene, pues, hasta acá arriba el agua, ¿no? En el cuello, que como que se empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué está subiendo la gasolina? ¿Por qué está subiendo el gas, ¿no? En los Estados Unidos en este momento es lo que seguramente está pasando. Bueno, pues porque ustedes han renunciado a involucrarse en la política, ¿no? Han renunciado a participar, han renunciado hasta opinar, esperemos de manera informada, que nunca es el promedio. Los que opinan, opinan con las patas, ¿no? No se documentan, no leen, no se informan y luego además, pues se divorcian de la política, renuncian de la política, se desentienden de la política hasta que de repente se empiezan a quejar, ¿no? Oye, que por qué está el gas tan arriba, oye, que por qué subieron los precios de la gasolina, oye, que por qué subieron los precios de todos los alimentos, oye, por qué está tan alta la inflación, oye, por qué estamos a punto de una recesión. Pues ahí está la pregunta para los estadounidenses, pues porque dejaron durante mucho tiempo de participar y sí, por supuesto que estoy haciendo las excepciones de los que participan y que generalmente son los mismos de siempre, que son los que salen a protestar en las calles, que son los que se levantan a hacer estas protestas como la de No Kings. Bueno, pero estamos hablando más o menos del sector que siempre ha sido activo. Me refiero a los que no hacen absolutamente nada, a los que son unos trasnochados, desmadrugados, que prácticamente todo les sorprende, ¿no? Pero insisto, ellos justo cuando se topan de frente con la realidad es cuando se empiezan a quejar. Pero pasa en Estados Unidos y pasa en México y pasa en todo el mundo, ¿eh? Lo mismo en México. Los temas de seguridad, los temas de economía que tanto se queja el mexicano. Bueno, muchas de estas cosas, de nuevo, surgen porque no se quejaron, no en este gobierno de Morena, ¿eh? No en los 7 años que lleva gobernando Morena, mijos. Es que México no empezó desde Morena. Pero estos mismos que se quejan, insisto, de todo lo que hace hoy Morena, nunca los viste quejarse en todos los sexenios del PRIAN y siguen siendo muchos más, pero muchos más en suma los años que gobernó el PRIAN que los que ha estado gobernando apenas Morena, que son 7 nada más. No ha logrado ni siquiera Morena hasta el momento el periodo de gobierno sumado de los dos gobiernos del PAN en la presidencia, que gobernaron 12. No olviden esas cosas. Morena lleva 7. Todavía ni siquiera cumple los 2 sexenios que gobernó el PAN. Pero les están exigiendo cuentas a los gobiernos de Morena como si se las estuvieran pidiendo al PAN o al PRI o al PRIAN, como mejor nos gusta decir, porque al final son la misma gata revolcada, ¿no? El gatopardismo clásico de la política mexicana. Entonces, bueno, esta es la introducción ya de media hora que tuve que dar para que se entienda que cuando hablamos de personajes de la vida pública acá, y sí lo hago porque algunos han de decir, oye, este güey se la pasa hablando. No, 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 es que estoy hablando, no porque ni siquiera me interesen mucho estos personajes, sino porque tienen una influencia pública. Y por supuesto que aquí he hablado de políticos, de empresarios e incluso de youtuberos o influencers que al final del día llegan a tener influencia e impacto y pueden estar influyendo para bien o para mal en los destinos de nuestro pueblo y de nuestro país, que es México. Así como lo he hecho de otros países de alguna manera, pues también para pues despertar conciencias a nivel colectivo, ¿no? Despertar la conciencia colectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé argentino, aunque sí vivo en Argentina por momentos, pero no soy argentino, pues no me preocupa también lo que pasa en Argentina, como lo que pasa en Brasil, como lo que pasa en Colombia, etcétera. O sea, es muy importante entender esto, ¿no? Nada humano me es ajeno, como lo diría algún gran pensador, y tampoco eh, pues nos podemos divorciar de nuestra humanidad, renunciar a nuestra humanidad, dejar de ser humanos es el problema de hoy. Tenemos que seguir siendo humanos. Em, y ser humanos es ser solidarios para aquellos que ahora entramos en el tema de hoy llegan a cuestionar que nos preocupen causas que no son las mexicanas, ¿no? Imagínate el nivel de estupidez y de, yo les llamo a veces hasta rasgos psicopáticos, de aquellos que no alcanzan a entender, ¿no?
porque probablemente no alcanzan a sentir o empatizar que a algunos humanos nos pueda llegar a preocupar lo que pasan en otros lugares que no estén aquí, en nuestra esquina ni en nuestra colonia, ¿no? Y generalmente esos que critican, ¿no? Y muy comúnmente como este ridículo que ahora vamos a estar analizando, los que critican de, oye, ¿y por qué te preocupa lo de Palestina, pero no te preocupa lo de México? Son gente que no les preocupa ni lo de allá ni lo de acá, pero nada más les encanta estar chingando. Les encanta estar chingando a aquellos que sí nos preocupa nuestra humanidad y la falta de humanidad en otros lados. Son gente que nada más les gusta estar jodiendo. Porque te dicen, oye, ¿por qué te preocupan los palestinos, pero por qué no te preocupan los niños de la calle de Toluca? Dices, puta, güey, pues te tuviste que inventar ese pretexto y hasta inventarte un nicho con tal de hacer tu ridículo argumento, mientras que a ti no te importa un carajo ni los de allá ni los de acá, ni los de allá ni los de aquí. Les encabrona que hayamos personas empáticas a los que son personas, yo diría, insisto, con rasgos psicopáticos, ¿no? O sea, no alcanzan a entender ni a procesar que, por cierto, ni siquiera es una dicotomía, es un falso dilema. Te pueden importar los de allá y te pueden importar los de aquí, mijo. Que tú tengas dos neuronas, y así les llamo generalmente los famosos dos neuronas, que piensen que nada más se puede una opción y que hagan esta falsa, insisto, un falso dilema, pues no quiere decir que así sea. Te puede importar lo de allá, te puede importar lo de aquí, porque pues quienes tenemos empatía nos alcanza para que nos importe, insisto, todo lo que le ocurre a nuestra humanidad. Ahora no podemos hacer tanto, pero podemos hacer algo, porque también te dicen, bueno, pues si tanto te importa, pues arregla el tema de Palestina. Sí, mija, ahorita corriendo, ¿no? Te digo, o sea, son gente tan estúpida y tan ignorante que no entienden ni lo que están diciendo, no entienden lo que están criticando, no entienden las dimensiones de los problemas, pero además, cuando ven que uno está haciendo algo, lo primero que hacen, yo diría, lo mejor que podrían hacer es callarse. Porque diría, lo mejor que podrían hacer un humano normal es apoyar y sumarse a los esfuerzos. Pero eso es pedirle peras al olmo. En este caso de personas, gentecita ignorante, e insisto, ¿no? Si no les queremos decir psicopáticos, les podemos decir al menos no empáticos, ¿no? O sea, que no saben qué es la empatía. Pues al menos callarse, o sea, a ver, si no vas a ayudar, pues no te pongas a estorbar. Creo que es lo mínimo que podrían hacer, no estar. Si no vas a ayudar, no te pongas a chingar, pues, o sea, déjanos a nosotros hacer lo que podamos hacer. Ya nosotros nos arreglamos, nos organizamos y vamos viendo. Pero así de mediocre es esta gente, ¿no? Y justo quiero empezar hoy hablando de Noroña, después de toda esta media hora que no he hablado de Noroña, pero he tratado de darle introducción para explicar por qué es necesario hablar de las figuras públicas, más aún de funcionarios públicos. Hoy no voy a hablar por completo de lo que pienso de Noroña, sino de una entrevista que justamente me revela lo complicado que es analizar a Noroña. Yo he dicho en múltiples ocasiones que Noroña, por momentos, y es a lo que me refería al inicio, y lo tengo que decir tal cual, porque yo no me desentiendo porque yo no soy incongruente. Procuro, es de lo que más procuro, ¿no? Mi congruencia. Procuro ser un hombre congruente, siempre. Tendré un chingo de otros defectos, sin duda. Pero honestidad y congruencia son cosas que estoy procurando desde hace mucho tiempo en mi vida. Entonces, podría parecer incongruente cuando tengo, además, de alguna manera, eh, ser fiel a lo que estoy diciendo. Tengo que ser honesto al decir, yo he llegado a apoyar a Noroña en el sentido simbólico, nunca directo, simbólico. Incluso al llegarlo a ver en algún momento con un potencial muy importante. Nunca lo he pensado en la siguiente, pero en algún momento de ser presidente de México. No lo he pensado nunca para la siguiente elección presidencial después de Sheinbaum, pero sí en algún otro momento. Yo siempre, antes de verlo como presidente, pues he visualizado como gobernador de algún estado, particularmente pues podría ser la Ciudad de México, por ejemplo.
antes de ser presidente, y ya lo he llegado a criticar al mismo tiempo, porque cuando hago estos análisis siempre trato de dar luces y sombras y claroscuros, no nada más enfocarme ni en la luz ni en la sombra, ¿no? Sino dar un buen análisis siempre que tiene que tener, creo que las dos posturas, los positivos y los negativos. Y dentro de los positivos que digo que tiene mucho potencial, los positivos que siempre le he reconocido que fue de los primeros que señaló a Genaro García Luna cuando nadie lo hizo así como lo hizo él 3 veces y de frente. Eh, pues también están los negativos. Y en los negativos de Noroña sí veo por momentos mucha ansiedad, mucha ambición vulgar y mucha incongruencia. Ahora, y aquí es donde está el problema, eso te complica incluso como alguien. Olvidemos que soy, por ejemplo, analista. Que de por sí complica el análisis porque, insisto, podrá parecer a veces que yo me contradigo, que cambio de opinión. Es que no es precisamente que uno cambie de opinión, es que la figura es tan incongruente que a uno le dificulta el propio análisis porque su personalidad se contradice a sí misma. No es que uno diga un día una cosa y otro otra, sino que la personalidad de la persona se contradice demasiado. Y como empecé diciendo, no somos santos, pero tampoco seamos tan incongruentes, o tan descarados, o tan cínicos. Entonces hay que tener cuidado al identificar, en este sentido, qué es lo que quiero decir. Así es como uno puede ir identificando de manera anticipada algún traicionero o algún caballo de Troya. ¿Por qué? Porque la congruencia, para mi gusto, es un indicador que te va diciendo, a ver, esta persona ha sido consistente durante la gran mayoría de su vida. Eso no quiere decir que sea perfecta, eso no quiere decir que sea un santo, eso no quiere decir que no haya cometido un solo error en su vida, obviamente todos los cometemos, pero no es lo mismo estar, insisto, cometiendo un error de vez en cuando, que encuentres un patrón de inconsistencia y de incongruencia como ya lo empiezo a detectar desde hace buen tiempo de parte de Noroña. En el anterior comentario que yo hice, y lo reitero, yo sí puedo llegar a ya de alguna manera anticipar que Noroña podría llegar a traicionar en algún momento. Y lo digo así, ¿no? Y lo vuelvo a, a comentar en esta ocasión para que se entienda que no, insisto, yo no me estoy contradiciendo. El que se contradice es Noroña. Y precisamente por la suma de sus contradicciones e inconsistencias, y como yo decía en el análisis anterior, parece que por momentos Noroña sí, como lo dicen sus propios críticos, parece que es un hombre en tribuna y otro hombre cuando está fuera de tribuna, ¿no? Entonces, sigo insistiendo y lo haré hoy, que de alguna manera les va a causar también un cortocircuito. Terminaré defendiendo ciertas cosas de Noroña, pero allá voy. En este sentido, sí, Noroña puede tener un potencial de traidor, y lo digo desde ya. No lo voy a analizar hoy, porque no va a dar tiempo, pero todavía más, hace poco vi una entrevista que tuvo con este que se llama Alejandro Helguera. A mí no me gustan realmente su podcast. Él creo que considera nada más que la voz grave que tiene es suficiente para hacer un buen podcast y que sea interesante e inteligente. No me parece, sinceramente, un podcast tan atractivo precisamente por el entrevistador. Pero bueno, estamos en estos tiempos donde cualquier influencer, que por cierto me he dado cuenta que en realidad es sumamente fácil hacerse de seguidores. Eh, Ellos que monetizan, ellos que pues de alguna manera es su objetivo principal a diario, es estar sumando seguidores. Y yo lo vengo hablando hasta de casos de Manuel Pedrero, ¿no? Que también lo he cuestionado y lo sigo cuestionando. Me sigue pareciendo poco confiable desde el momento en que ves que le hizo un libro a Dan Augusto. Híjole, ¿no? Desde el momento en que ves que defendía ya hasta se me olvidó el nombre del que se quería postular al Poder Judicial, ¿no? Que es su amigo, que ya no sé si, por cierto, si lo siga apoyando o no, el abogado, ¿no? Que él mismo llegó a confesar que estaba en a defender a este chaparro en la guerra sucia. Eh, ¿Cómo se llama? El candidato este
Es que no me gusta dar la información completa. Permítanme un momento. Digo, los nombres así muy irrelevantes ni me acuerdo, ¿eh? O sea, no es culpa mía. Es que realmente no me, no me aprendo nombres que pues, son irrelevantes. César Gutiérrez, pues que se la pasó haciéndole prácticamente la... César Gutiérrez Priego, que se la pasó haciéndole la campaña, ¿no? Este pseudo periodista, que claramente es muy famoso, pero que yo he dicho que yo no confío en él desde el momento en que eh, pues le hizo este libro a Dan Augusto, a Dan Augusto, y yo mismo llegué a subir este video, de hecho ahí lo pueden revisar, ¿no? Pongo fuertes declaraciones de Gutiérrez Priego, yo fui abogado de Acosta Chaparro, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? O sea, ¿qué más les digo? El problema en estos tiempos de infodemia, de posverdad y de viralidad, es que se asume que cualquier cabrón que tiene un chingo de seguidores, gente que ve que el tipo tiene millones de seguidores, piensa que todo lo que dice es verdad, que el tipo es periodista, que el tipo es serio, que el tipo es profesional, que el tipo es académico. Pero ¿por qué atribuyen tantos valores a la fama? Y ahí sí hay un error y por cierto voy a estar hablando de ese gran sesgo de la popularidad, ¿no? O sea, el hecho de que una persona sea popular no le atribuye automáticamente otras virtudes. O sea, si Manuel Pedrero, si Sonsonegui, si todos estos que se vuelven sumamente virales, se vuelven influencers de la noche a la mañana con millones de suscriptores y millones de likes, no por ello puedes decir que son personajes confiables. Y he criticado a estos dos ejemplos que acabo de dar, y ambos son virales. Nadie niega sus famas. Pero eso no quiere decir que lo que están haciendo y que sus rigores académicos, profesionales sean correctos. El ejemplo clásico es Bad Bunny, pero hasta me parece injusto ponerlo en este costal. Pero es un ejemplo clásico que utilizo. A ver, Bad Bunny es multimillonario, es sumamente famoso, es de los más famosos del mundo hoy. Sí, por ello es entonces buen músico. No. ¿Vende? Sí. ¿Vende millones de discos? Sí. ¿Vende muchísimos millones de dólares en música? Sí. ¿Tiene Grammys por todas partes? Sí. Ahí hay otra falacia de autoridad. No por darle premios quiere decir que estás realmente premiando la calidad. Porque de nuevo, cantidad no es calidad. Y sí, sí, todo eso sí. Es famoso, es millonario. Por ello es un extraordinario artista, un extraordinario músico. No. Lo mismo pasa en estos otros ejemplos, ¿no? Entonces ya para no extenderme demasiado, ese es el problema, ¿no? Que la viralidad, la popularidad hoy se está confundiendo por calidad, por seriedad, por profesionalismo. Y muchos están siendo engañados a partir del like. Yo diría, esto se le puede llamar y así creo que le voy a denominar. Es más, lo voy a anotar de una vez para que no se me olvide, porque luego se me olvida. El engaño de like, ¿no? El engaño brutal de like. Y el sesgo de popularidad, eso será uno de nuestros siguientes análisis. Bueno, en parte ya como que me hicimos un poco aquí, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Que gente se está dejando engañar por gente que simplemente es viral y esa viralidad pues puede estar basada, insisto, en ignorancia, con intereses perversos además por si fuese poco. Entonces, este es el problema y por eso insisto y me la he pasado dando esta introducción que parece que no termino de llegar a Noroña. Pero sí, en realidad. Menciono todos estos personajes precisamente porque, insisto, estamos en tiempos donde nos pueden estar engañando y necesitamos consistencia. Consistencia en políticos, consistencia en empresarios, consistencia en periodistas. Hoy más que nunca están en crisis prácticamente todos estos rubros. Particularmente yo veo mucho en crisis porque creo que es uno de los contrapesos sí necesarios, el periodismo. Y necesitamos periodistas verdaderamente profesionales, no mercenarios, no influencers, no youtuberos,
que se sienten periodistas nomás por ser virales y sienten que nada más se volvieron periodistas de la noche a la mañana por ser youtuberos, influencers virales, así no funciona. Entonces, estaba comentando, ¿no? El ejemplo de Helguera, y miren que no lo critiqué tanto porque me parece hasta menos criticable que lo que hace Pedrero, o lo hizo, o lo sigue haciendo. Es más cuestionable realmente me parece la ética de Pedrero. Yo en Pedrero sí veo un mercenario en potencia. O sea, el tipo yo vi claramente cómo, y lo critiqué aquí mismo, cómo iba a las mañaneras con obvias razones de que sabe que ir a la mañanera le va a ganar unos cuantos millones de seguidores, ¿no? Entonces, realmente su periodismo es muy bajo, muy barato, por más que le estén galardonando de no sé cuántos premios de periodismo. Y en cualquier momento, cuando Pedrero llegue a traicionar al movimiento de Morena, ahí los quiero ver, ¿no? Porque ahí se va a poner un verdadero problema, como lo acabo de ver digo, acaba de pasar. Cuando pasó lo del el tema este del abogado, ¿no? De Gutiérrez Priego, ahí Pedrero, si no mal recuerdan, fue muy criticado por varios sectores, incluyéndome de la izquierda, ¿no? No solo de Morena, no solo de la 4T, de la izquierda en general. Así que hay que tener cuidado y ponerle lupa a estos mercenarios que en cualquier momento pueden dar vuelta. Y volviendo, y no hemos perdido en realidad ahora sí la línea, porque parecerá que estoy divagando, pero estamos girando sobre el mismo eje. Yo decía que el problema es justo la consistencia. Hoy no voy a hablar de esta entrevista que tuvo Noroña con Helguera, donde, por ejemplo, el propio Noroña criticó en ciertas maneras, entre líneas, a la presidenta. Lo he venido viendo desde hace varias entrevistas. Donde lo invitan está como que medio criticando a algunas acciones del gobierno, a algunas acciones de la presidenta, de manera sutil, pero lo está haciendo. Así como ha estado revelando, por ejemplo, su relación con López Obrador, como que ahí creando como cierta diferencia entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, como diciendo que pues son distintos, diferentes, y yo no entiendo qué necesidad tendría Noroña de estar haciendo eso, más allá de que obviamente Noroña ya empezó a hacer campaña, ¿no? Para quien no se dé cuenta. Estas entrevistas que yo siento y como para qué las está haciendo, obviamente las está haciendo porque está ya empezando su campaña. Campaña misma que yo siento que ni siquiera debería de estar haciendo porque de nuevo, el tipo no ha gobernado nada. Sí, claro, ha sido diputado y senador, presidente del Senado ahora, pero ¿y eso qué? O sea, no se compara ser opositor, no se compara incluso estas labores legislativas y demás, sus discursos en tribuna a gobernar. No es lo mismo, ¿no? De alguna manera ser oposición que administrar. Es muy distinto. Entonces nos falta ver cómo es Noroña. Ya lo vimos en tribuna, es buen debatidor, digamos, es buen debatiente. Ok, falta ver si es buen administrador. Porque, insisto, por momentos como que los políticos también pierden el piso de sus capacidades y entre tanta megalomanía les da este Dunning-Kruger, ¿no? Ataques de Dunning-Kruger tremendos. Obviamente me imagino que Noroña qué piensa, porque habla mucho de su edad y de su edad. Cuando le preguntan, ¿quiere ser presidente? Desde ahí me parece poco honesto. El tipo lo ha dicho tantas veces que ahora resulta que no quiere decir que sí, porque es una respuesta sencillísima. Cuando le dicen, oye, pero entonces a todo esto sí quieres ser el siguiente candidato a presidente y te dice, pues lo que quiero es llegar vivo, sano y vivo, dice. Mijo, pues es que has estado diciendo eso toda la vida. Por eso me refiero que por momentos la inconsistencia de Noroña no es problema de los analistas, no es problema de los críticos que analizamos la personalidad de Noroña, es problema de Noroña. No es que uno se contradiga, es que Noroña es contradictorio. Y por eso creo que el perfil de Noroña es un perfil que uno puede apoyar en ciertas cosas y en otras repudiar por completo. Y ese es por momentos el problema de Noroña. O sea, si fuera más consistente, creo que tendría asegurado su potencial para lo que él en algún momento quisiera hacer como político. El problema es su inconsistencia. Y al enfrentarte a un perfil inconsistente, eso te habla de la baja confiabilidad de su perfil. Entonces, de entrada estas cosas, cuando ya desde acá y a estas alturas, por momentos, parece como que entre líneas y de manera sutil y no critica a la presidenta y algunas acciones de la presidenta, cuando él mismo se le cuestiona y se le dice, oye,
¿qué harías tú? Y contesta, bueno, en lugar de lo que está haciendo la presidenta, yo haría, desde ahí ya está mal. Y está comiendo ansias y está teniendo ambiciones vulgares. Y a mí me preocupa, insisto, todos estos traicioneros que surgirán sin duda, que ya de entrada sabíamos quiénes eran, entre los Adanes, los Monreales y los Noroñas, que lo he venido diciendo siempre. Por eso tampoco a mí me pueden decir es que estás cambiando de discurso. Es que mi discurso es el mismo. Y yo justo siempre dije, a Noroña le voy a dar el beneficio de la duda. A Ricardo Monreal no, a Dan Augusto no. Pero a Ricardo, perdón, Fernández Noroña le voy a dar el mínimo beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque creo que se la ganó más que los demás. Por lo que hizo, porque tampoco se puede descartar que Noroña no ha hecho nada, que Noroña ha sumado, políticamente hablando. Pero también hay que tener cuidado, insisto. Ese es el problema cuando analizas a perfiles que tienen potenciales de traicioneros, ¿no? O sea que por una parte puedes decir, sí, sí, gracias ahora, pero ¿hasta cuándo? Pues hasta que traiciones, tal vez. Hasta que ya no cumplan los caprichos o los caprichos de Noroña, como ya lo vimos hasta con el mismo López Obrador. En algún momento Noroña, cuando no lo invitaron a esa cena de corcholatas, el propio Noroña creo que tomó una postura, cuando ya lo ves en retrospectiva, sumamente caprichosa y berrinchuda, infantil hasta la médula. Y como siempre digo, no porque los veas con canosos, señores canosos, pienses que ya crecieron y maduraron. Hay muchos señores con canas que se comportan como escuincles, infantiles, ¿no? De hecho, yo creo que como que el ciclo se repite, ¿no? Y es como que se les vuelve a salir esta inmadurez por momentos, ¿no? Ve a Trump, ¿no? Ve a Noroña, ¿no? Como que por momentos cuando llegan esas edades, como que algo les pasa. Entre la andropausia, ¿no? Ahí que se les combina y como que vuelven a ser niños y a hacer berrinches, ¿no? Algo pasa. Como siempre digo, mi clásica frase es, también hay viejos pendejos, ¿no? O sea, por eso es que yo siempre he criticado la frase y el dicho popular de más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿por qué no? Porque también hay viejos pendejos. Y los podemos ver a diario. Entonces, bueno, hoy no voy a hablar del podcast de Helguera. Ese lo dejaremos para otro momento. Lo único que adelanto es que por momentos siento que Noroña, para que me lo entiendan rápido, y lo diré de nuevo ahí, ya con razones para que me entiendan dónde está, ¿no? En qué minuto dice qué cosa, de manera específica. Pero así breve, por momentos siento que Noroña tiene este complejo de Louis Strauss, ¿no? Por momentos comete el error de como que de minimizar o incluso querer anular a la presidenta. Aunque él diga, por supuesto, por obvias razones, que la apoya, pero no se demuestra realmente. Por momentos siento que Noroña va a terminar actuando como el PT ahora o el Partido Verde, ¿no? En algún momento pidiendo, exigiendo su hueso, ¿no? Desde los momentos, si no son nuevos, Noroña lleva mucho tiempo diciendo que, por ejemplo, la oposición va a surgir de la propia izquierda. Incluso se ha animado a decir que la oposición va a surgir de la propia Morena. De nuevo, está por momentos como que amarrando navajas anticipadamente. Y eso, desde hace mucho tiempo, eran de los argumentos y declaraciones que yo decía, ¿y a todo esto por qué lo estás diciendo? Cuando él dice esto y además dice, bueno, pero no ahora, ¿eh? O sea, todavía yo creo que va a faltar mucho tiempo para que suceda. Dices, bueno, sí, pero entonces cállate la boca. O sea, si dices que eso va a pasar y va a pasar en mucho tiempo, pues cuando pase lo hablamos. ¿Para qué lo estás anticipando? Y todavía en este discurso que, insisto, él mismo se contradice muy rápido, termina diciendo, no, pero lo más importante ahora es la unidad. Entonces, en muy poco él se contradice. Esto es lo que quiero decir para que se entienda por qué por momentos pudimos llegarlo a apoyar a algunos y por otros, pues él fue su peor enemigo, revelándonos que tiene potencial de traicionero. Y lo sigo insistiendo, Noroña tiene un potencial de traicionero. Si se da o no se da su traición, pues es básicamente su decisión. En algún momento, si no se da su decisión, pues enhorabuena, qué bueno, ¿no? Ya diríamos, bueno, Noroña todo esto tenía potencial de traicionero, pero al final del día decidió ser leal. Ahora, hay otros perfiles que por momentos siento que han tenido un tanto más de consistencia, y es el propio caso de Marcelo Ebrard. Y mira que por momentos creo que Ebrard ha tenido muchos más motivos y razones para quejarse, porque por momentos creo que ya le tocaba más a él,
aunque bueno, creo que estratégicamente creo que fue una buena decisión elegir a nuestra presidenta, pero no olvidemos ni omitamos tal vez también las injusticias que ha habido en los procesos, ¿no? Pero en todo caso, Ebrard hizo menos berrinche, se adaptó más rápido y creo que su lealtad no le puso precio ni hizo tanto pataleo ni berrinche. A diferencia del propio Noroña, que parece que se coló a la fila, se invitó solo a una cena donde no lo invitaron, porque por cierto no lo invitaron a la cena, más bien se autoinvitó a hacer corcholata, o sea, a la cena no lo invitaron, no lo invitó López Obrador, del cual tanto habla y venera, pero no lo invitó a esa cena de las corcholatas, no lo consideraban. Y fue, creo, gracias al capricho y berrinche del propio Noroña, como que López Obrador, yo creo de manera muy pragmática, fue de, ya, sí, sí, ya, denle lo que dice este güey, ¿no? Aunque él, bueno, como que en su grandilocuencia siente que, bueno, fue elegido casi por la mano divina de Dios y de López Obrador, no fue así, fue un berrinche, básicamente. Entonces, esa forma como de chantajear, esa forma de presionar, esa forma como de lo que explicaba del PT hace unos días, si no me das lo que quiero, entonces te traiciono, si no me das lo que quiero, entonces te doy la espalda y te apuñalo por la espalda, pues ¿cómo le podemos llamar a eso? Pues traicioneros. Ahora tenemos un problema, insisto, con Oroña, además de que, por ejemplo, insisto, con el tema de la presidenta y su lealtad me parece que como que está entredicha. Eh, bueno, hasta en ese podcast de Helguera, el que habla de unidad terminó criticando a Viri Ríos, ¿no? Que a ver, de nuevo, o sea, hay niveles de periodistas y si vas a empezar a criticar a un periodista, ¿por qué empieza por Viri Ríos? La cual, por cierto, me parece pues de las mejores analistas. Una gran politóloga, estudió en Harvard y no se puede minimizar. Y no podremos coincidir con todo con Viri, pero yo la verdad es que, y sí confieso, en muchas cosas he llegado a coincidir con las visiones y posturas y lecturas de Viri Ríos. Además que siento que es muy responsable con su análisis, y eso ya es ganancia. Viri Ríos eleva los niveles de debate al punto en que ha llegado a humillar al propio Pelón de Rivapalacio, ¿no? Y me refiero a humillado con argumentos, ¿no? Ni siquiera con insultos. Lo ha humillado en su desconocimiento, casi diciéndole, pues ponte a leer, ponte a documentar antes de opinar, ¿no? Entonces, no me parece que Viri Ríos tenga que ser la primera que Noroña ataca. Y esas son las cosas que por momentos digo, bueno, ya todo esto Noroña, ¿qué onda, no? O sea, por cierto, no he visto y lo haré la siguiente vez si por ahí tal vez Viri Ríos haya llegado a hacer algún mal comentario de Noroña y tal vez por eso Noroña la menciona. Tendría lógica, ¿no? Lo voy a investigar, pues podría ser por ahí. Pero de nuevo, insisto, eso habla de la poca consistencia de Noroña que hable de unidad, pero al mismo tiempo él mismo sea un factor que por momentos esté generando división. Su propio comportamiento genera división. Ahora, este es el problema. Por ejemplo, nada más mencionar algo de este tema de Helguera, que insisto, lo volveremos a tomar. Noroña habla, por ejemplo, o critica el análisis de Viri Ríos, ¿no? Y dice que pues, no le gusta, ¿no? Y no le parece seria. Y ahí mismo en este podcast de Helguera, Noroña mismo reconoce que apenas le pasaron este documento del cual tanto Viri como yo y muchos otros analistas venimos hablando desde el año pasado, que es la Estrategia de Seguridad Nacional actualizada en noviembre de 2025. Eso me pareció sorprendente. Muchos analistas profesionales venimos comentando el documento desde el año pasado, desde que se actualizó, anticipando además muchos de los eventos que se han estado dando en este año, en el 2026. Y me parece sorprendente que primero critique a Viri Ríos de que es mal analista y luego él mismo se exhiba, el propio Noroña, diciendo que apenas le acababan de... Además así, me acaban de pasar el documento, ¿no? Y apenas se va enterando del documento en abril de 2026, Gerardo Fernández Noroña. ¿Y por qué creo que es así? Pues porque no habla inglés. Eso creo de Noroña, ¿eh? O sea, sospecho que no habla inglés y obviamente para leer el documento íntegro de la National Security Strategy del 2025, pues necesitas hablar inglés.
Y la verdad es que, perdón, pero si no hablas inglés tienes medio mundo sin entender. Por más que les duele a algunos, ¿eh? O sea, so sorry. Sorry, but no sorry, ¿no? O sea, perdón, pero con la pena. Y eso es lo sorprendente. Un senador que tendría obligatoriamente que haber leído, bueno, si ya no entiendes inglés, pues tómate el tiempo para ir a un Google Translate tan fácil y traducirlo, pues. No puede ser que en pleno abril, apenas en abril de 2026, Noroña se esté enterando de uno de los documentos más importantes, ejes de toda esta nueva política y de la nueva doctrina trumpista que se está aplicando a nivel global en, pues básicamente, pues eso, ¿no? No en México, no en Colombia, no en Irán, no en Groenlandia, en todo el mundo. Entonces, bueno, como pueden ver, Noroña es complicado, pero lo que les va a sorprender es precisamente esto. Voy a terminar defendiéndolo. Y es que ese es el problema. Como no voy a tocar el tema de Helguera, y el que sí voy a tocar va a ser pues este último análisis a partir de la entrevista que le hicieron. Una de las entrevistas más mediocres que he llegado a ver, yo creo, literalmente. Pues híjole, ¿cómo le vamos a llamar a este güey? Ese es el problema, insisto, ¿no? De los youtuberos. Eh, en un canal llamado Pornopolítica, al parecer, pero que en realidad, pues el usuario es José Luis Guerra MX, te das cuenta cómo hay tipos así de mediocres y ridículos como este güey, José Luis Guerra MX, que venden, según ellos, periodismo, pero no es más que pendejismo. Y de hecho creo que así le vamos a titular al día de hoy. Este tipo, José Luis Guerra, no hace periodismo, hace pendejismo. Y lo digo además sin ningún afán de ofender, eso es lo más curioso. Es una descripción fidedigna de lo que es este güey. Eso es. Un P, pero no un periodista. Un tremendo y reverendo pendejo. Eso es lo que es este güey. Ahora, me van a decir, ¿pero por qué? Pues vean la entrevista, si pueden, a mí me costó trabajo, un huevo y la mitad del otro, como dice un amigo, poder ver esa entrevista tan repugnante, mediocre, mezquina, tan poco profesional, tan llena de bilis del que pregunta, y donde aquí está la sorpresa. Noroña se demuestra evidentemente superior en todo aspecto, intelectual, ético, académico, cultural, político, en todo aspecto. Y pues por supuesto, no es de sorprender que Noroña barrió y trapeó el suelo con este pinche ridículo de José Luis Guerra MX. Es obvio. Lo que nada más antes de empezar llama la atención y yo digo, bueno, es que para que hasta el propio Noroña en alguna parte de la entrevista dice, bueno, uno de mis peores errores es haber venido a esta entrevista, digo, bueno, pues es que también tú te pones de pechito. ¿Para qué vas a esa entrevista? Pues para hacer campaña. Pero se ve que se arrepintió Noroña y ahí es donde pues parece que se puso la soga él mismo. Yo digo, ¿para qué va? Pregunta de verdad, ¿para qué va al canal de este pinche mediocre? De este pinche pelón mediocre. Por eso a veces se preguntan o se han de preguntar por qué estoy viendo para otro lado. A veces grabo en dos lugares, entonces a veces estoy viendo para un lado, pero estoy para el otro igual. Entonces, bueno, es por eso, ¿no? No estoy visco. No es que esté visco. Estoy viendo a dos cámaras. Ese es nada más el tema. Lo grabo simplemente para que, pues si en una no, pues en otra esté el respaldo. Y a veces estoy haciendo también algunas transmisiones por Zoom, etcétera. Entonces, por eso es que pongo dos cámaras. Bueno, aquí está, lo acabo de mostrar. El canal de este ridículo.
Pero ahí está esta entrevista, si pueden ver allá abajo con Fox. La pregunta es, ¿por qué? Y aquí pueden ver, hasta estaba viendo y como que hasta se terminan dando un aire ya físicamente Fox y Noroña. Afortunadamente Noroña está del lado correcto de la historia. ¿Por qué Noroña va? Pregunta seria. ¿Por qué Noroña va con este mediocre a este canal si apenas hace un mes había entrevistado a Vicente Fox? No entiendo. Más allá de, pues, hacerse campaña. Pero yo creo que hasta para eso, o sea, hay que saber elegir. Es casi como si vas a una entrevista con Anabel Hernández. De entrada, desde el momento en que vas y aceptas ir, ya perdiste. ¿Quién va a ir a entrevistarse con alguien como Anabel Hernández? Pues alguien, pues que no tomó una buena decisión. Y pues esto es lo que le pasó a Noroña por andar, pues ahora sí que andarle jugando al vivo. Bueno, fuera de eso, ¿no? Y ya terminamos curiosamente con las críticas de Noroña, que no fueron pocas, como se dieron cuenta. Híjole, este otro güey sí ni cómo ayudarlo, ¿no? O sea, ni cómo ayudar a este güey, realmente. Lo digo, insisto, ni siquiera sin afán de ofender. Es una descripción. Entonces, a ver, vamos a empezar. Además de que algunos que creen que hacen periodismo en realidad están haciendo pendejismo, como este José Luis Guerra MX, claramente. También creo que este güey representa perfectamente lo que son hoy la oposición mediocre mexicana, ¿no? Es la representación exacta de lo que son. Son demócratas hipócritas. Eso es lo que son. Y de nuevo, no es con afán de ofender, es una descripción. Es una simple descripción y yo diría muy precisa descripción de lo que son. Son demócratas hipócritas. Y lo de este tipo, insisto, no es periodismo, es pendejismo. Quisiera poner partes del video de este güey, pero lo voy a dejar para la siguiente. ¿Por qué no lo quiero hacer? Porque probablemente me pueda hacer una reclamación de derechos de autor en este comentario. Por eso hoy no lo vamos a hacer extensivo, ya llevamos prácticamente una hora, además no nos va a dar tiempo. Lo vamos a dejar para la siguiente. Lo único que quería adelantar es que verdaderamente es un tipo, híjole. Voy a adelantar las conclusiones y ya en la siguiente que vamos a analizar ya Elguera y a este güey y otra entrevista además que le acaban de hacer a Noroña, vamos a sumar todas. Voy a ir nada más a los highlights para que no se sobreextienda. Pero adelanto las conclusiones que vi en esta... Es que hasta llamarle entrevista es una falta de respeto, lo que hizo este cabrón. Por ahí le dice, por ejemplo, a Noroña, oye, pero en cierta fecha te agarraste a golpes con Alito Moreno y demás. Bueno, esto, además, por si fuese poco, o sea, ¿qué esperaba este güey? O sea, se lo han venido preguntando a Noroña 1000 veces y Noroña lo ha resuelto 1000 veces con los hechos. Y es muy buen argumento el que le contesta a Noroña porque dice, a ver, los propios medios llegaron a decir que hubo un zafarrancho aquella vez, pero también los propios medios llegaron a decir que salió huyendo, entonces o salió huyendo o hubo zafarrancho porque no pueden ser las dos cosas. Y eso, insisto, es una práctica común hoy de estos medios corporativos de la posverdad. En un mismo día te dicen las dos cosas, aunque sean contrarias, ¿no? Como en este doble lenguaje, el double speak, ¿no? Orwelliano. Y en ese sentido tiene toda la razón Oroña, ¿no? Cuando le dice, a ver, cabrón, te paso los videos. Y sí, tiene razón. ¿Cómo preguntas eso? ¿Qué no viste los videos? ¿Cómo preguntas eso? ¿Cómo puedes preguntar algo a menos que de verdad estés mal? Noroña nunca golpea. Lo intentan golpear. Y hay una enorme diferencia, si te dices periodista, entre una cosa y la otra. Y ese es el problema, que no son periodistas, insisto. Y no es periodismo, es pendejismo lo único que reproducen estos tipos. Ahora, ¿qué quiero concluir antes de que se nos agote el tiempo?
que incluso a pesar de las críticas que he llegado a realizar con Oroña, hay que distinguir que hay niveles y hay una gran distancia entre esos niveles. Lo que quiero decir en síntesis es, Noroña es preferible 1000 veces que optar por un prianista cualquiera, el que sea, como este pelón ridículo, por ejemplo. Pero igual que cualquiera de sus políticos. O sea, en otras palabras, Noroña está en otro nivel y eso es lo que a veces también puede llegar a causar confusión. Cuando hablamos incluso de que Noroña, por ejemplo, puede llegar a tener un potencial de traidor, hablamos de que, bueno, ya está en un lugar de la historia, ya hizo su papel, ya hizo su esfuerzo, ya hizo su... vamos a ponerle su... ya puso su grano en arena, de arena, ¿no? En el movimiento, en la lucha. Ya luego el problema, como él mismo le gusta ocupar esa frase, pues es el problema entre las traiciones y compañeros de partido, que a él le gusta mucho ocupar esa frase, ¿no? Que ahí es donde están los mayores traicioneros. Bueno, habrá que tener cuidado que no se esté proyectando. Pero ese es un tema más de proceso político democrático al interior de Morena, que al final del día viene, bien o mal, por parte de un hombre que se supo colocar del lado correcto de la historia. Ahora, eso ya lo sitúa así nada más en otro nivel, en todo aspecto, político, humano y hasta ético, incluso a pesar de sus incongruencias o inconsistencias. Ahora, poner a Noroña y compararlo con un prianista cualquiera como este pinche pelón, por ejemplo, hay una gran diferencia. Entonces por eso digo, no confundamos, ¿no? También la crítica tiene que ser precisa. El hecho de que critiquemos a Noroña no implica, por supuesto, que vamos a optar por un prianista que están perdidos en todo aspecto. Y este pelón, insisto, es el vivo reflejo de eso. No tiene ni idea dónde está su cabeza. Bueno, a este cabrón se le cayó hasta el pelo. Pero yo creo que podría perder la cabeza si no es que ya la perdió en cualquier momento. Porque no entienden dónde está su piso, ni dónde está la realidad, ni entienden absolutamente nada de lo que opinan ni de lo que piensan. Hablan a lo pendejo, ese es el problema. Y es una descripción de nuevo, no es un insulto. Así que nada más digo, si me ponen a elegir a Noroña versus un prianista, pues me quedo con Noroña, todavía, por supuesto. Entonces, bueno, este tipo todavía del 42 al minuto 46 diría es donde más se revela como un tremendo P. El pelón este, ¿no? O sea, del 42 al 46, lo vamos a ver en la siguiente. Habla de censura, y aquí está lo más increíble. Acusa de censura a Noroña y al gobierno de Morena, y este cabrón ustedes pueden ir en este momento a revisar este video, y el pelón hipócrita que acusa de censura no ha permitido los comentarios en su video, porque sabe que le iban a llover, pues es que se ve súper, pero súper pendejo de verdad, o sea, y miren que no suelo ocupar tanto la palabra, y ni siquiera siento que sea un ad hominem, insisto, es una descripción. Este tipo hablando de censura, me refiero al pelón, a José Luis Guerra, pero no permitiendo los comentarios en el video de Noroña, donde prácticamente lo arrastró, ¿no? O sea, lo ocupó de trapeador al pelón. Tal cual, como un maestro limpio, ¿no? Como fabuloso lo puso. En el suelo. Barrió y trapeó con él como 10 veces. Pero qué tal, vayan al video de Fox y ahí sí permitió todos los comentarios. Este pelón. Entonces, por eso digo, es una descripción, son demócratas hipócritas. Y lo dice el propio Noroña y se lo dice en la cara. Son tipos que critican la censura pero censuran. Son tipos que critican las agresiones pero agreden. Son tipos que critican la dictadura pero son fachos de closet. Son tipos que según que defienden la democracia pero solo la que les gusta a ellos y solo cuando ellos ganan. Son tipos que según quieren la democracia pero discriminan al pueblo. Son demócratas hipócritas. Entonces, así como no usar el insulto, perdón, hasta el ad hominem es inevitable, porque el ad hominem termina siendo una descripción fidedigna de estos pendejos, básicamente.
priandejos para que no suene tan fuerte y suene preciso. Ese es el problema de estos demócratas hipócritas e insisto, este tipo, José Luis Guerra, es la descripción fidedigna de lo que son, hoy como oposición. Al final, y esa es la parte de la contradicción de Noroña, o sea, Noroña le da a este güey una cátedra excepcional. Realmente lo tengo que reconocer, y es que es algo que nunca le he negado, nunca le he regateado a Noroña. Es muy bueno en su discurso, es muy elocuente, gran retórica, tiene muy buenas capacidades de argumentación para debatir, para desmontar con mucha facilidad los argumentos. Eso nunca se lo he regateado, tiene mucho talento en ese aspecto Noroña. Entonces, pues le da una cátedra excepcional a este pelón, obviamente. Bueno, en el minuto 53:30, se los doy así porque insisto, no quiero poner el video y que lo reclame este pelón, porque no le va a gustar lo que estoy diciendo, claramente. Del 53:30 se confirma como pendejo este José Luis Guerra, ¿no? Un hipócrita que además, de nuevo, ¿no? Empieza a criticar esto que yo decía hace rato, ¿no? Con estos argumentos de, pues si tanto te preocupa Palestina, ¿por qué no te preocupan los niños chapanecos? Algo así dijo. No, no así, pero con esa típica comparación, analogía que ocupan los dos neuronas, ¿no? Que yo empecé hablando. Pues de nuevo, Noroña le contesta con una brillantez, realmente. Y nada más el otro poniendo su cara de pendejo, ¿no? Me encantaría, y ahí yo creo que le hace falta un poco a Noroña, regresar la pregunta, ¿no? Como decir, bueno, ¿y tú qué piensas, güey? ¿Tú qué apoyas? ¿Tú qué a todo esto, pinche? ¿Tú qué, güey? Nada más les encanta estar jodiendo, pero cuando les regresas la pregunta se quedan como pendejos, como por ejemplo en este caso se ve cuando le contesta Noroña, ¿no? Y le contesta muy bien, realmente digo que le contesta con brillantez y no lo exagero. Noroña contesta de manera muy íntegra, ocupando lo integral, pero también lo humano. En ese sentido, contesta un argumento de manera política, pero también ética. Y eso no es fácil, porque solo puede venir una respuesta de alguien que entiende a nivel profundo el comportamiento político, ético del mundo. Pero por eso me encantan estos güeyes que nada más preguntan cualquier estupidez y no se hacen cargo de su estupidez. Por eso yo creo que ya es tiempo de que sus cuestionamientos, que son vagos, absurdos y pendejos, se empiecen a espejear nada más y les digas, bueno, sabes que antes de que te conteste, cuéntame tú qué piensas, ¿no? Y ahí es donde se quedan en blanco, cortocircuito, porque no tienen idea de lo que piensan. Y este güey que hace este tipo de comparaciones tan absurdas, ¿no? De ¿por qué te preocupa lo de Palestina y no los niños chapanecos, por ejemplo? Que es un argumento además gastadísimo de los más priandejos. Porque de nuevo, no les importa ni los de allá ni los de acá. Nada más están jodiendo. Nada más están chingando, nada más están jodiendo. Eh, Al final tiene una respuesta que yo diría es que la pregunta se anula por sí misma de lo estúpida que es. Hay ciertas preguntas que yo diría, yo creo que esas ya ni hace falta contestarlas, güey. Si tú mismo, y de alguna manera Noroña se lo replica bien, si tú mismo no entiendes la gravedad del asunto, de lo que se está viviendo, la gravedad del genocidio que están viviendo, que por cierto nos podría pasar a nosotros y es algo que yo también digo todo el tiempo, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar, mijo? Y de nuevo, no les puedes ayudar a tener empatía a los que tienen rasgos psicopáticos. Por eso, aunque no parezca, estamos girando y ya llegando al punto en donde iniciamos, para que vean que sí tuvo un poco de línea y lógica lo que estuvimos hablando todo el tiempo. Entonces, no les puedes pedir peras al horno, ni pedirles empatía a estos que son, insisto, tipos con rasgos psicopáticos. Por si fuese poco, bueno, pues al final el cabrón no sabe ni leer. Le pregunta no me acuerdo quién, qué nombre le cambia a Alito Moreno.
pero hasta para leer es pendejo, ¿no? En el 45, 56. Vamos a poner un cachito a ver si no se, me voy a arriesgar, porque de plano hasta para leer es pendejo el güey. Vamos a arriesgarnos, a ver, un pedacitito. Es que de plano, para que me entiendan de qué cabrón estamos, me van a decir, oye, ya, no lo insultes. Pues es que se insulte él mismo, él mismo. Vamos a ver. Está por aquí, hasta lo anoté. Dije, no, güey, es que sí de plano estás, pero pa'l perro, brother. Un pedacititito, a ver. A ver, a ver. Aquí está, creo. No solo eso es moderar una sesión, no era censura. Ahí está la pregunta del imbécil este, ¿no? ¿Es moderar una sesión o no es censura? Híjole, y por andar además defendiendo a Lili Telles, ¿no? A la loca de Lili Telles, bueno. Es censura. Si tú no tienes el uso de la palabra. Pues sí, Si o tú sea, es que le va contestando con un sentido común que dices, güey, si esto necesitas que te lo expliquen, híjole, güey, el problema claramente eres tú. O sea, si esa pregunta revela que, o sea, si eso es lo que más se te complica entender, güey, o sea, híjole, güey, ¿cómo estarás, cabrón, en otras cosas, ¿no? O sea, son cosas verdaderamente absurdas y eso no era lo que quería mostrar ahora, ya vamos a llegar, porque está por ahí en el 46, ya va llegando. Perdón que tenga que ser así una mínima probadita, pero es que perdón, o sea, aquí ya saben cómo es el tema de derechos de autor, que algunos se ponen sus moños. Y este cabrón, pues no le va a gustar que me la haya pasado pendejándolo, como básicamente también lo pendejeó y yo creo que hasta se vio decente Noroña. Escuchen, escuchen este güey. y te ve, presidente, ponga orden ahí, pues se le está yendo la asamblea. Claro, y si me pregunta, ¿lo volvería a hacer? Absolutamente. Es una atribución de la... Bueno, esto no es tampoco, perdón. Aquí está, creo. Sin ningún asunto autoritario. Ella dice que eres el político más peligroso de México. ¿Qué le respondes? Que es un honor que lo diga, porque eso es... Contesta bien Oroña. O sea, al final, pues sí. O sea, al final, que por ejemplo opinen mal de ti personas como esas, pues es hasta un honor. Quiere decir que voy muy bien. Es más, si me echara flores me preocuparía. ¿Qué Claro. mensaje le mandas a Lili Telles? Que sea feliz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te sancionó por violencia política. Ya no sé dónde está el... Lo perdí. Es que está... Son tantas las que dijo. Son ruines, porque justifican, o sea, dicen que es un gobierno autoritario y provocan y agreden. Insisto, es que es eso, ¿no? Son realmente demócratas hipócritas. Y pues lo demuestran cada vez. O sea, realmente lo demuestran cada vez. Pagué a un montón de legislación. Siendo presidente del Senado. A un montón, no solo a... Eso es moderar una sesión. Bueno, pues se las voy a deber. No sé en dónde quedó. Déjenme ver si de pura casualidad está aquí. Sin ninguna demagogia. En México manda el pueblo de México y nadie más. Por Les acá pesa está, creo. mucho. Esperemos. México seguirá mandando el pueblo de México y nadie más. Y se va a ir el presidente Trump y México seguirá siendo México. Y el Golfo de México seguirá siendo el Golfo de México y seguirá mandando el pueblo de nuestra patria. ¿La derecha en México está creciendo? No, está decreciendo. Es fascista, violenta, perdida está. Hay quienes te preguntan por qué es más urgente Palestina que los huérfanos mexicanos de la violencia del narco. Ahí está lo que les estaba diciendo. Bueno, no encontramos el otro, pero aquí está parte de lo que estábamos diciendo hoy, ¿no? O sea,
híjole, ¿cómo le explicas? Además con esta clásica hipocresía, ¿no? Y tibieza de no decir, a ver, yo pienso que... No, no es, algunos dicen, sí, algunos y tú también, güey, o sea, tú, inclúyete, tú piensas eso. Algunos dicen y piensan, ay, pinches tibios hipócritas, cabrón. Es que es muy repugnante, muy desesperante que sean así, ¿no? De tibios doble morales. No encontré dónde quedó este pinche parte donde el güey dice algo de Alejandro Moreno y le corrige Noroña. Pero bueno, hasta para leer, insisto, medio pen. Ah, en fin. Romperla, Bueno, así una alianza. pues lo vamos a dejar ahí. La verdad no me acuerdo dónde estaba. Eh, Esto fue básicamente, ¿no? La lamentable entrevista esta, si se le puede mal llamar entrevista. Termino diciendo, insisto, la siguiente vamos a estar analizando... es que fueron... ¿Por qué no lo encontré? Porque son muchos minutos donde dice estupidez. De hecho, los tuve que anotar. Y es que, pues, para atinarle. Entonces, bueno, ya la siguiente vamos a analizar ahora sí, punto por punto. No, ni idea. ¿Dónde quedó? Termino diciendo, es muy curioso, ¿no? Cómo además estos, que luego se terminan vendiendo estos conservadores como cristianos o católicos, pues terminan siendo tan falsos e hipócritas, ¿no? Yo por momentos creo que termino siendo más cristiano y miren que yo soy ateo, o sea, termino siendo más cristiano que ellos siendo ateo. ¿Y por qué? Pues porque simplemente soy más congruente y menos hipócrita que ellos. No soy perfecto, no soy un santo, pero sí intento ser más congruente y menos hipócrita que muchos cristianos, ¿no? O católicos, como se quieran denominar. Bueno, pues hasta aquí. La verdad es que no encontramos el punto exacto del... Pero hay tantos, es lo que quiero decir, hay tantos puntos donde dijo estupideces que es hasta complicado encontrarlas. Digo que le cambió el nombre a Alejandro Moreno, le cambió el apellido o el nombre, una de las dos, y al final hasta el propio Noroña le dice, ese no lo conozco, si acaso te refieres a Alejandro Moreno. Para que lo vean ustedes mismos, les voy a dejar el debate y el minuto exacto para que aquí abajo ustedes lo busquen y lo vean para que pues confirmen que como siempre procuro, yo no les miento, yo procuro decirles la verdad. Y en este sentido de eso trató, ¿no? El día de hoy, de cómo la congruencia es un activo fundamental en todo aspecto, tanto personal, en la vida de cada persona. Yo creo que a nivel personal es un valor fundamental, así lo veo yo, así lo intento yo, pero también es un activo fundamental en términos públicos y por supuesto políticos. La congruencia, ya sea que seas político o periodista, es fundamental. Si no la tienes, estás perdido. Con eso terminamos y bueno, en la siguiente continuamos analizando el caso de Noroña, que es tan complejo, tan incongruente y contradictorio, pero que también, insisto, al final tiene luces y sombras.